Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, en la cual vamos a continuar, yo espero ya hoy terminar con este tema en el que pues el maestro estamos estudiando. Hola, buenos días Gaby. Hola Elvia, gracias por estar aquí. Hoy vamos a continuar con la clase en donde está contestando el maestro la pregunta de por qué no puedo ver solamente el amor en mis hermanos. Y ya hace dos clases nos la viene respondiendo y es por una programación que yo tengo en la cual yo percibo a los demás a través de mis cinco sentidos. Eso me lleva a sacar conclusiones a través de lo que dicen, a través de la conducta y desde ese nivel tan cambiante, tan impermanente, no puedo yo amar a alguien. Si yo solamente me fijo en cómo se comporta, en lo que habla, en lo que dice, en lo que hizo y en lo que no hizo, entonces nunca voy a lograr tener un amor del que estamos hablando acá, ¿verdad? Que es de un amor incondicional, o sea, un amor sin condiciones. Lo que estamos tratando de llegar es a poder percibir o a romper los paradigmas del sistema de pensamiento del ego que se fundamenta en la percepción de los cinco sentidos para poder mirar más allá de lo que el otro hace, más allá de cómo se comporta y más allá de lo que dice. Yo no me puedo o no puedo determinar mi relación con nadie, independientemente de qué tipo de relación sea, desde ese nivel. Y el maestro no, pues ya nos explicó por qué es que sucede esto y es porque nosotros como humanos traemos implantada una programación y no solo eso, nos habla también de un patrón, que fue de lo que hablamos la semana pasada, que todo el humano trae un patrón, o sea, una creencia, una manera de pensar en donde actúa o saca conclusiones desde el patrón de que hay una necesidad en mí de ser amado. Cuando yo tengo esa necesidad de ser amado, entonces yo tengo expectativas de que alguien más venga y satisfaga mi necesidad de amor. Para comenzar, nosotros en este estudio debemos entrenar nuestra observación para poder darnos cuenta y concluir que sí es cierto. En mí hay una necesidad de que tal persona se comporte de esta manera, de esta manera, de esta manera. De lo contrario, no se merece mi amor, no se merece mis atenciones. Y el maestro lo que nos está diciendo es, y sobre eso va a ser la clase del día de hoy, en donde dice que nada viene a ti que no venga a través de ti. Esa es la clase del día de hoy. Yo espero hoy poder terminar con este tema y ya llegamos al punto en esta clase de ese reconocimiento de que sí, en mí hay una necesidad de ser amada, de ser vista y de que me pongan atención y de ser prioridad para alguien. Esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque el que esto sea así, em, dice o determina que mi estado de ánimo va a ser de acuerdo a que esa persona externa satisfaga mi necesidad interna. Y no puedo a estas alturas de mi vida tener como determinante otra persona para yo estar tranquila o para yo estar feliz. Y cuando yo ya reconozco esta necesidad en mí, entonces es que la voy a corregir. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, o lo que el maestro nos va a indicar cómo se corrige esta necesidad que el humano trae intrínseca de querer que lo vean, de querer que lo atiendan, esa necesidad de sentirnos amados. Y dice el maestro, te recordaré lo siguiente. Eres en este momento nada menos que el amor total y completo. Ahí está. Pero cuando está hablando de eres en este momento, nada menos que el amor total y completo, evidentemente nos está refiriendo a nosotros como cuerpos.
Y de eso trata esta enseñanza, de que yo no solamente soy un cuerpo, el cuerpo es la manera en la que de alguna manera me expreso dentro de la tercera dimensión, pero que hay una parte de mí, esa parte que es mi verdadera parte, mi ser real, que en este momento es el amor total y completo. Entonces, yo no me voy a desgastar de ahora en adelante en ir y tratar de que me amen como yo quiero ser amada, de que me miren como yo quiero ser vista, de que me atiendan como yo quiero ser atendida, como ese vacío y esa necesidad mía lo exige en el otro, sino que mi trabajo está en encontrar la puerta dentro de mi mente con la cual yo pueda acceder a esto que el maestro está diciendo que yo soy. El problema no está en que los otros no cumplan, los otros no cumplan nuestras expectativas, sino en que yo no me conozco a mí misma. Yo creo ser solo un pequeño personaje. Dice el maestro, en lugar de escuchar esto como un simple mensaje en palabras, permítele ir más profundo, permítele que pase por el lado de tu entendimiento intelectual. Entonces, decíamos la semana pasada, ¿qué es el entendimiento intelectual? Tu diálogo interno. Tu diálogo interno va a refutar que tú eres más que un cuerpo. Tu diálogo interno va a refutar que tú tienes, hay una parte de ti eterna, que hay una parte de ti perfecta, que hay una parte de ti invulnerable, que hay una parte de ti completamente plena. El diálogo interno o este entendimiento intelectual rechaza esa parte. Y dice, debes dejar de tener miedo a comprender que no hay nada acerca de tu verdadero yo que no esté constituido únicamente por puro amor, que es lo que la iglesia nos ha tratado de infundir, ¿verdad? Que dentro de esa plenitud de Dios existen las exigencias, porque Dios, dentro del libro, el libro de la Biblia, parece ser que nos exige y parece ser que castiga entonces no tenemos una idea, para empezar, tenemos una idea de esa espiritualidad y de esa plenitud externa. O sea, yo soy Leslie y Dios no tiene nada que ver conmigo y yo no me puedo comparar con esa totalidad. Para empezar desde ahí. Entonces, y para colmo de males, no solo eso, que yo no me puedo comparar con Dios, sino que nos dicen que ese Dios tiene un montón de reglas, tiene mandamientos que si no los cumplís, entonces pues te va a castigar, te va a mandar pruebas, te va a mandar dificultades, porque y después a esas dificultades les vas a llamar la voluntad de Dios. Lo que estamos aprendiendo acá es que Dios es puro amor y nada más que amor. Y dentro de nosotros, cuando yo paso por alto mi diálogo interno, hay un punto en el que yo debo dejar de escuchar a la voz del ego para poder escuchar a esa voz que me habla de ese puro amor. Simplemente, dice el maestro, estoy afirmando un hecho. Como perfecta creación del Padre, es imposible que seas menos que lo que acabo de describir, o sea, puro amor. Puro amor pleno, invulnerable, eterno, perfecto, sabio. Eso es tu verdadera identidad. Acá no hay ningún problema con los demás que no se comportan como nosotros queremos que se comporten. Aquí hay un problema de que yo no estoy entrando o conectando con esa verdad. Y eso es lo que hacemos en estas clases, tratar de tocar, de salir de los bordes del diálogo interno para poder escuchar la voz de Dios, porque dentro de nosotros se encuentra ese resonar profundo de que hay algo más, de que soy algo más, de que el amor no tiene por qué tener parches oscuros. Y dice el maestro, para que fueras menos que eso, él tendría que ser menos que eso igualmente. Y eso es lo que la iglesia nos ha tratado de enseñar, ¿verdad? Que
Dios no es tan bueno como parece. Entonces, si Dios no es tan bueno, ¿yo cómo voy a ser puro amor? No tiene ningún sentido. Una vez, dice el maestro, que te hayas permitido por lo menos comenzar a comprender esto, y eso es lo que nosotras estamos haciendo acá, que ya tenemos ese resonar de quizás sí. Quizás hay algo más, quizás no soy solo el cuerpo, encontrarás que el mundo a tu alrededor comienza a cambiar drásticamente. ¡Ay, qué bello! Vean eso. En el momento en el que yo comienzo a tocar a mi verdadero ser, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo vivo? Yo como Leslie, ¿cómo vivo ese toque de Cristo? Lo vivo a través de la voz que habla por Dios. Detrás del diálogo interno se encuentra la voz muy calmada, muy tranquila del Espíritu Santo que te dice, no pasa nada. Sigue siendo tal como Dios te creó. La verdad en ti permanece eternamente y está resguardada por Dios. Todo esto te lo está diciendo la voz que habla por Dios, te habla constantemente de lo que verdaderamente eres. Y dice el maestro que cuando nosotros comencemos a escuchar la voz que habla por Dios, nuestro mundo cambiará drásticamente. ¿Por qué? Porque voy a comenzar a observar, me voy a comenzar a volver la observadora de mi propio personaje. Y voy a comenzar a observar cómo necesita amor Leslie, cómo necesita ser amada, cómo necesita ser cuidada y me va a dar lástima, me va a dar compasión. Es bien triste cuando uno cae en la cuenta de cómo es miserable y de cómo ruega por cariño, porque le brinden un poquito de atención a uno. No nos damos cuenta y el sistema no nos permite ver o caer en la cuenta de que eso es bien triste. Es bien triste observar nuestras propias carencias, pero cuando nosotros comenzamos a tocar la voz que habla por Dios, cuando ya la comenzamos a escuchar, podemos sentarnos con el espíritu o apartarnos. ¿Qué quiere decir esto? Entrar en el silencio y poder observar la miseria de humano, la miserabilidad, la infelicidad del humano y sobre todo esa búsqueda constante en los demás de que satisfagan mis necesidades. Cuando yo comienzo a observar todo esto, que es como extraño dentro de todo este proceso de entrenamiento, entonces yo ya me doy cuenta cuando estoy buscando el amor, cuando estoy exigiendo que me vean. Soy consciente. Por muchos años yo no fui consciente y esto me parecía normal a mí. Porque es que yo tengo que ser tu prioridad, porque es que yo te voy a dar lo que vos me des, pero llega un punto en el que puedes ver desde dónde nace esa exigencia y esa exigencia nace de un vacío tuyo. Es bien triste estar esperando uno que lo quiera otro. Y cuando ya entendés todo esto y lo procesas y decís, sí, yo estoy buscando que me quieran, comenzás a sentir compasión por tu propio personaje y a entenderlo de por qué se comporta así, porque se siente solo, porque se siente vacío, porque nada lo satisface. Comenzás a observar lo cruel que puede llegar a ser para manipular al otro a controlar cualquier escena que se esté desarrollando dentro de la forma. Pero dice el maestro, va a llegar un punto en el que vas a dejar de buscar. Y va a llegar un punto en el que nosotros dejamos de buscar esa mirada, esa atención, y en lugar de, ya veo a la Leslie carente pidiendo amor y puedo parar. Es como, esto está siendo bien miserable, o sea, no puedes estar
pidiendo que otro venga o observarte que hoy estás enojada porque el otro cómo te contestó, porque el otro no te vio, porque el otro... No tiene sentido que yo arruine mi día, arruine mi mañana, arruine mi tarde, mi noche, porque alguien o por la conducta o por lo que hizo o no hizo otra persona. Llega un punto en el que ya te lo comenzás a cuestionar y decís, esto no tiene ningún sentido. Y es ahí donde comenzás a entrar en el silencio. En lugar de ir y pelear, te apartás y le pedís al Espíritu Santo ver esa situación con otros ojos. En lugar de exigir y de poner tus reglas y de poner, de exigir prioridades, te apartás y comenzás a tener contacto con ese verdadero yo. Por eso comienza a cambiar el mundo. No porque los demás ya hagan lo que vos querés que hagan, sino porque hay una parte de ti que va a dejar de exigirles que te quieran. No, tenemos que observar esa miserabilidad de todos. Le pedimos al otro que me llame, hazme aunque sea una llamada en el día. Mándame aunque sea un texto. ¿Por qué? Eso es bien triste. Y dice el maestro que va a llegar un punto en el que todo lo comience a cambiar drásticamente porque vos vas a dejar de pedir, de exigir, de tener expectativas, de buscar. Nadie puede llenar esa parte de ti. Siéntete, dice bien, por este cambio, pero no lo veas como misterioso. Comprende que está cambiando porque estás cambiando la manera en que te ves a ti mismo. Fíjense que eso es bien interesante porque para poder cambiar la manera de vernos a nosotros mismos, yo tengo que colocar a mi humano, a mi parte humana, en un lugar que cuando nosotros creemos ser esa parte humana, es imposible dentro del sistema que tu parte humana sea débil, sea miserable, sea infeliz, sea cruel, todo esto. Ahí debe estar tu parte humana. ¿Por qué? Porque la parte humana es manejada por un sistema de pensamiento que se llama ego y quien es en realidad quien es miserable, quien no es feliz, quien siempre exige, quien quiere controlar, quien es cruel, es ese sistema de pensamiento. Entonces, yo debo identificar eso y ¿para qué? Para poderlo abandonar. Yo ya llega un punto en el que vos ya no querés ser miserable. Llega un punto en el que aceptás que sos completamente infeliz y que no tiene sentido seguir siendo infeliz. Pero debe llegar el punto de aceptación de que has estado ahí, de que hay un vacío y de que hay una insatisfacción que no logra satisfacerse. Cuando yo comienzo a observar todo esto y a aceptar lo que así me siento, que yo voy en la vida buscando el éxito, voy en la vida buscando el amor, voy en la vida buscando la atención, desesperadamente, es porque no me siento bien con lo que yo soy ahora. Solo el que no se siente bien con lo que es ahora, va y busca un nuevo proyecto, una nueva actividad, una nueva esto. ¿Por qué? Porque tenés que aceptar que hoy, si vos hoy te levantaste con una idea que no, y fíjense esto, eso no quiere decir que esté mal, porque también hay movimientos que provienen de la inspiración. Y eso es maravilloso, pero ahorita no estamos hablando de los puntos elevados de inspiración que me llevan a generar proyectos. Estamos hablando del punto en el que como humanos me acepto la miserabilidad, el vacío, la insatisfacción, la intranquilidad y la crueldad hacia los que están a nuestro alrededor, de que no cumplen con nuestras expectativas, con nuestra manera de pensar, con todo eso. Entonces, cuando yo comienzo a observar toda esta parte, ese nivel, porque ese es un nivel,
lo abandono. Porque ¿quién quiere ser infeliz? ¿Quién quiere ser miserable? Nadie quiere ser miserable. Y llega un punto en el que vos decís, yo ya, ya no. Y ahí es donde se pierde un montón los intereses, las esperanzas, los objetivos. Llega un punto en el que ya todo eso deja de importar. Pero nosotros estamos en un proceso, porque a esto se le puede llamar depresión, pero no es la depresión. Este entrenamiento te va a llevar al punto en el que tus objetivos ya no van a tener tanta importancia, ni tus esperanzas, ni tus anhelos, pero no tiene nada que ver con la depresión. Tiene que ver con que estás tocando una parte de ti, que es tu parte real, que ya no necesita. Ya no necesito. ¿Y cómo me voy a dar cuenta yo que yo ya estoy en ese punto? Observar todas las personas que están a tu alrededor. ¿Qué ves en ellos? Hay una mirada en ti de que tienen que superarse, de que tienen que hacerlo, de que tienen que moverse, de que no pueden estar como están, que tienen que salir de ahí, que tienen que mejorar. Si vos estás ahí, seguís siendo un miserable y desdichado. Pero cuando tu mirada comienza a ser hacia el otro de plenitud, es bien triste cuando nosotros vemos a las personas que amamos correr, correr para alcanzar. Es bien triste cuando lo ves que no pueden quedarse quietos y que vos podés observar que no necesitan ese movimiento para poder ver su valor. Tú lo ves. Ellos quizás en ellos mismos no están viendo esa plenitud de que si ahora, si no se logró ese proyecto, si no se logró ese objetivo, no va a pasar nada, porque tu valor no tiene nada que ver con el alcance de los objetivos dentro de la forma, pero el mundo cree que sí, y hay todo un sistema que te está diciendo que tu valor depende de lo que alcanzas. Por lo tanto, dice el maestro, comprende que está cambiando porque estás cambiando la manera en que te ves a ti mismo. Ya no te ves vacío. Y como les digo, yo voy a darme cuenta que yo ya no me veo vacío cuando vea a mi hijo completamente pleno. Quizás dentro de la forma se vea que está experimentando alguna circunstancia difícil, pero yo no, hay una parte de mí que puede ver la totalidad, que sabe que dentro de él se encuentra la sabiduría perfecta para resolver esa situación. O estás afirmando que está mal. Entonces, dice el maestro, esta es la única manera en la que el mundo afuera, como lo ves tú, puede cambiar. O sea, viéndote a ti mismo total y absoluto. Recordemos que la voz que habla por Dios y este proceso funciona. Yo escucho la voz que habla por Dios y el regalo que me trae la voz es la mirada de Cristo. Cuando yo escucho lo que soy, yo lo puedo transferir a los demás. Y dice el maestro, el mundo a tu alrededor es simplemente un lugar que espera por las manifestaciones que emites de él. Y vean, acá está hablando de emitir manifestaciones, o sea, frecuencias. ¿Cuáles son las frecuencias que tú estás emitiendo hacia el mundo? Estamos hablando hoy del tema que dice, nada viene a ti que no venga a través de ti. Y eso quiere decir frecuencia pura. Vas a conectar con la frecuencia que emitas. ¿Cuál es la frecuencia que tú estás emitiendo? Esa va a ser la frecuencia con la que va a manejarse tus hijos, tus nietos, tus papás, tus compañeros de trabajo, no tiene nada que ver de
con ellos, tiene que ver con la frecuencia que tú emites. Y les voy a decir algo, por ejemplo, tú puedes, alguien puede ser muy linda persona, muy linda persona. Yo puedo ser muy linda persona, por ejemplo, o encontrarme a una persona que es muy linda, sí. Ok, yo me encuentro a una persona que es muy linda, pero si yo estoy emanando una frecuencia tensionada, la otra persona puede ser la persona más tranquila, más plena, un gurú, pero si yo estoy emitiendo esa frecuencia, yo no voy a poder ver la belleza del gurú. ¿Se han fijado ustedes cómo cuando hay clases, por ejemplo, a veces, bueno, todas hemos entrado a diferentes clases de espiritualidad y hay unas clases preciosas, pero hay un estudiante, supongamos que hay estudiantes que son nuevos, pero ese estudiante no siempre habla de algo y arruina la clase. No es que la arruine, es que siempre hay estudiantes que entran para debatir, por ejemplo. Entonces, es como que ese estudiante no le va a entrar la frecuencia. ¿Por qué? Porque él está emanando una frecuencia tensionada de rechazo. Entonces, por más que él esté en una clase de espiritualidad preciosa en donde todos están elevando toda su frecuencia, ese estudiante va a quedarse ahí y no va a ver lo que todos los demás ven. Ese estudiante va a salir de esa clase diciendo que son unos fariseos, que son unos mentirosos, que esto y el otro, que esto y el otro, y tal vez toda la frecuencia que se manejó, todo lo que hubo ahí fue precioso. Pero la frecuencia que él emanó o que él tenía dentro suyo no permite conectar con la frecuencia de paz. Entonces, ¿cuál es la frecuencia que tú estás emanando dentro de tus núcleos? ¿Es una frecuencia de tensión o tú eres la frecuencia que emana descanso para todos los demás? Eres la frecuencia que emana confianza, que emana tranquilidad. ¿Cuál es la frecuencia que tú estás emitiendo? Ok, ¿de qué va a depender cómo te trata tu esposo? De tu frecuencia. ¿Y tu frecuencia de qué depende, Leslie? De tus pensamientos. Los pensamientos, y vean esto, el diálogo interno no son pensamientos, son interpretaciones de un programa. Pero cuando yo tengo toda mi atención, la memoria, la atención, el aprendizaje y todo enfocado en el diálogo interno es meter presión, presión, presión. Esa es la frecuencia que se emana. Siempre que sea tu diálogo interno tu guía, la frecuencia que vos vas a emanar va a ser una frecuencia tensionada y por lo tanto puede ser que tu esposo hoy venía con ganas de compartir contigo, de estar contigo, de tener una noche romántica, de vivir lo que no habían vivido hace tiempo, pero tu frecuencia no permite que llegue ese amor. ¿Por qué? Porque estás teniendo un diálogo interno que te está poniendo constantemente en una desconfianza constante hacia él, a un rechazo constante hacia él, hacia una duda constante hacia él. El diálogo interno solo habla de juicios, de dudas, de desconfianzas, de rechazo, de crueldad. Esa es la frecuencia que se maneja ahí. Y el otro puede venir con la mejor de las intenciones a estar contigo. Pero si tus pensamientos o lo que dirige tu frecuencia es el diálogo interno, entonces no hay manera. Ahora, de lo que estamos hablando acá es, ¿qué dice el maestro? Pasa por alto
tú, como le dice el maestro, bueno, tu diálogo interno, tu entendimiento intelectual. Deja de, de ponerle atención a lo que el diálogo interno dice de tu esposo y comienza a escuchar la voz que habla por Dios. Y te vas a comenzar a reír de esos juicios, de esa crueldad, de todo lo que el diálogo interno dice, cosas bien feas de nuestros hijos, de nuestra familia, de los que amamos, de los que no amamos, y comencemos a reírnos, observemos qué es el diálogo interno, que esa es su naturaleza y que ya no querés ponerle atención, que ahora lo que querés es emitir una nueva frecuencia y es la del Espíritu Santo, de la voz que habla por Dios, de Espíritu Santo, hoy quiero ver a mi hermano con tus ojos. Hoy quiero vivir este momento olvidándome de todo lo que pasó y todo esto, dice el maestro. Al emitir miedo, que es lo que emite el diálogo interno, y duda en el mundo, tal será la experiencia que tendrás de este. Entonces, si tu fundamento mental es tu diálogo interno, lo que va a venir a ti va a ser miedo, van a ser dudas y va a ser desconfianza constante hacia los demás. Pero si le permites a la experiencia del amor desarrollarse, o sea, la voz que habla por Dios, dentro de ti también te reflejará la experiencia del amor. Sería mucho más fácil, dice el maestro, si todo lo que tuvieras que hacer fuera esperar a ver el amor que viene a ti proveniente de otro. Vea, eso es lo que espera o lo que se supone que debe ser, que vos vas a esperar a que los demás te llenen, a que los demás, pero imagínense, aunque el otro lo intente hacer, tu frecuencia no lo va a permitir. Y dice el maestro, desarrolla, ok. Entonces, nada se requeriría de tu parte, pero si esto fuera verdad, permanecerías por siempre víctima del mundo. Así es, yo dependiendo de los demás. Yo te lo digo, la dimensión física, dice el maestro exterior del mundo, como ahora la ves, no es sino prisionera de tu pensamiento. Vean esto. Lo voy a repetir. La dimensión física, todo lo que tú ves afuera, todo el mundo exterior, como ahora lo ves, no es sino prisionero a tu frecuencia, prisionero a tus pensamientos. Ya conocemos la frecuencia, ya hemos estudiado el diálogo interno una y otra vez. No tiene sentido que siga siendo la guía para que determine lo que el otro es. Ya no. No te juzgues cuando no logras ver una respuesta positiva hacia ti por parte de aquellos a tu alrededor, ¿ok? No te preocupes. O cuando no logras ver el amor que te han dicho que existe en esas personas. Estás simplemente fabricando más excusas para juzgarte a ti mismo y esto solo perpetuará el patrón. Estamos hablando de juzgarte a ti mismo, de patrones, ¿dónde se mueven esas palabras? Juicio, diálogo interno. Patrones, diálogo interno. Entonces dice, y esto solo perpetúa el patrón del que te he estado hablando. Es tiempo ya de cambiar ese patrón. Es tiempo ya de, ya no, ya, puchica, ¿cuántos años hemos de estar aquí nosotros? Yo estoy segura que hasta la persona que menos clases ha recibido, niña, llevamos 9 años en estas clases. Lo mínimo que todas sabemos hacer es identificar el diálogo interno. Todas lo podemos hacer. Entonces, si ya identificamos el diálogo interno, ¿por qué sigue siendo verdad ese nivel para ti? Ya basta de que el diálogo interno determine quién es tu hermano, quién es tu hijo, quién es tu amiga, quién ya no puede el diálogo interno determinar eso. Y dice, y en tu caso, hermano mío, ese patrón solo puede ser cambiado renunciando a los errores en tu percepción acerca de quién eres. Hemos estado confundidos con respecto a quién soy yo y a quién es mi hermano. Es momento ya de que yo comience a reírme del diálogo interno, a observarlo como es de cruel y decirle, sí, pero yo ya sé quién eres tú, eres una programación automática.
que no tiene nada que ver con lo que el otro es ni con lo que yo soy. Ahora quiero escuchar la voz que habla por Dios. Ahora quiero saber qué es lo que Dios me quiere decir de mi hermano, pero sobre todo de quién soy yo. No te estoy pidiendo, dice el maestro, que te conviertas en algo que no eres realmente. No te estoy pidiendo que cambies nada. Simplemente te estoy pidiendo que sueltes el error de tu percepción. ¿De qué depende tu percepción? De tu diálogo interno. Vos vas a percibir al otro de acuerdo a tu diálogo interno. Ya basta de percibir a los demás desde lo que el diálogo interno dice. ¿Qué quiere decir eso? Desde mis cinco sentidos, de lo que hizo, no hizo, si hizo, desde ahí ya no. Así como te das cuenta de que te resulta extremadamente difícil no juzgar a otros. Comprende que esto es así porque no puedes evitar juzgarte a ti mismo. Ahí está. Constantemente el diálogo interno de la manera en que está siendo cruel y desconfía totalmente de tu hermano, también constantemente desconfías internamente de ti mismo. Fracasado, otra vez te equivocaste, no lo hiciste, no vas a poder, mira los errores que has cometido en el pasado, ahora estás pagando por lo que hiciste o no. Y dice, te sugiero que te preguntes a ti mismo si esto es porque crees que Dios te juzga. Ahí está. ¿Crees tú que cuando el diálogo interno te tiene atrapado, es Dios quien te está juzgando? Y dice el maestro, y cuando te convenzas a ti mismo de que esto no es así, porque ¿qué acabamos de decir que es Dios? Puro amor. Pregúntate entonces, si Dios no me juzga, ¿por qué continúo haciéndolo yo mismo? ¿Por qué continúo a ese nivel juzgándome cuando Dios no me juzga? Si Dios me ve como su amoroso hijo, ¿por qué entonces me niego ese sentimiento a mí mismo? Los patrones viejos son difíciles de descartar. Tus creencias, el diálogo interno es difícil de descartar. Tu intelecto y tu ego te darán muchas maneras de cambiar estos patrones, todas las terapias. Parecerá haber muchos libros, muchos sabios maestros, y aunque todos te ayudarán, en el análisis final estarás solo, tú buscando el tiempo de silencio para permitir sumergirte en el sentimiento del amor de Dios y que éste permanezca contigo. Eso es todo. Apártate. Cuando el diálogo interno te aturda, apártate. Cuando te esté hablando mal de alguien, apártate. ¿Para qué? Para sumergirte en el sentimiento del amor de Dios y que éste permanezca contigo. Permítete corresponder a ese amor, permitiendo todos los momentos de dicha que puedas diariamente. Te sorprenderá la pequeñez de las cosas que te brindan dicha si simplemente te permites sentirte digno de aceptarlo. Eres digno de aceptar la dicha y también tu esposo lo es y tus hijos lo son. No habrá razones exteriores aparentes que vengan a ti. Ninguna lógica se presentará que diga, soy digno de esto. Este sentimiento deberá venir de adentro tuyo. Me lo merezco. Me merezco todo lo bueno, me merezco todo el amor, soy completamente amada. Y esas mismas palabras tendrás para todos los demás. Esta es la decisión básica que deberás tomar para poder ser feliz. Yo sé, dice el maestro, que se trata de tu deseo de complacer a Dios y quiero hacerte saber que no hay mejor manera de hacer esto, complacer a Dios, que siendo feliz. Lo único que Dios quiere de ti es que seas feliz. ¿Qué es la felicidad? La paz constante. Hoy no necesito, mañana no necesito, pasado no voy a necesitar. Y esa sabiduría interna de no necesidad, eso es la felicidad. Carece totalmente de importancia aquello por lo que te sientas feliz. No importa por qué. Se trata simplemente del permiso que te das de estar en estado de dicha. ¿Por qué? Porque te lo mereces, porque eres el santo Hijo amado que Dios creó eternamente para que lo acompañara a Él en esa plenitud, en esa belleza, y lo que nosotros debemos recibir, aceptar es esa grandeza, es ese regalo, pero no solo eso.
aceptarla en nosotros, sino compartirla con los demás. Eso es lo único que venimos a hacer aquí. No venimos a correr y eso es lo que han venido a hacer tus hijos, tu esposo, tus hermanos. No han venido a corretear aquí, a tratar de lograr y hacer. No, han venido a ser felices. Y van a ser felices cuando tú seas el ejemplo de esa felicidad, donde tú le marques las pautas de cómo se logra todo esto. Nosotros